Cada día que pasa, esta situación se vuelve más real. Lo que por mucho tiempo veamos como algo lejano o imposible, empieza a afectar círculos cercanos. Yo tengo varios amigos que tuvieron coronavirus. Afortunadamente ya se curaron, pero es un poco un golpe de realidad, de entender la gravedad y lo cerca que está esta situación. Eventualmente, todos vamos a conocer a alguien que haya pasado por esta situación. I had a friend of mine, he was a former colleague from overseas. He tested positive for COVID-19 about 2 weeks ago. And the scary thing is he was asymptomatic the entire time. He got it, his body beat it, and he never even got a sore throat. And the scary part is that he probably was spreading it to other people because he didn't know, he didn't have any symptoms. Personalmente sí conozco a 2 amigas que han tenido el coronavirus o el COVID-19, esto fue hace 2 semanas, fiebre, dolor de cuerpo y también perdieron el sentido del olor y del gusto. Mi prima está infectada, ella tiene COVID-19 hace una semana y lamentablemente algunos de los padres de mis amigos han fallecido, sus abuelos. 2 people that I love and care about and I see almost every day come down with the virus. And they both got very, very sick. They both recovered. It made this way more real for me than anything up until that point. Yeah, I mean, I know a few people that got exposed to the COVID-19 virus. What makes it super scary because it's real. My dear friend Kanika Kapoor tested positive for the novel coronavirus. I know a bunch of people, which makes it even more scary. La abuela de un amigo mío. Tengo amigos que lo han tenido que pasar solos en casa. I know a few people who have contracted the coronavirus. My public relations guy, his mom actually passed away from the virus. That was definitely the closest to home that it's hit. For that reason alone, we're taking this thing as serious as we possibly can. I do know a few people who have been tested positive for COVID-19, some friends, business partner. I FaceTime my grandmother every day just to check up on her because she's she's up in her 80s and she's obviously a higher risk for something like this. And it breaks my heart. I'm Sam Shahidi, and I tested positive for COVID-19. En noticias internacionales se ha identificado la causa de la enfermedad misteriosa en el Departamento de Salud informó que un nuevo coronavirus de personas han sido infectadas. En momentos se desconoce si existe la posibilidad de contagio humano a humano. Les premiers rapports du coronavirus arrivent de Corée du Sud et du Japon. Nations around the world are canceling their flights to China. Italia pone en cuarentena a más de 16 millones de Miles de empleos se pierden todos los días. Cuarentena obligatoria. No parece haber una cura. El mundo debe prepararse para una pandemia. Y lo único que podemos hacer es quedarnos en casa. So I just got tested for corona. I went to this appointment-only drive-through site. They had to make sure that our windows were up for the majority of the time, except for when they put out this tiny but super long cotton swab up your nose. They wiggle it around there for 15 seconds, and it's the most uncomfortable 15 seconds in the world. So I woke up one morning, I had my body ache, and I called my doctor right away, sweating, I have a headache and everything. So I went and got tested the same day. Like I wasn't waiting on it or anything, I just jumped on it. Empezó como el dolor de garganta con la tos. Después de la primera semana perdí el sentido del gusto y del olfato. Más que la fiebre, que fue una fiebre de 38, 39 grados, era la tos. El sentido del gusto, el sentido del olfato. Hay también es que desarrollan eso, pero en mi caso solamente fue la fiebre, el malestar, el dolor al cuerpo y la tos. You know, they gave me instructions right away. You're in quarantine for 14 days, don't go outside. I immediately, when I got home, was like completely disconnected from the world. Tienes demasiados pensamientos porque lees tantas cosas, pero en realidad lo que más estaba preocupado es en estar aislado de todas las personas, de tener esa culpa de, bueno, puedo contagiar a alguien que en serio a él sí le va a pegar, o a alguien mayor, o a personas que yo quiero. Literalmente en ese momento sí lo sentí como si fuera una sentencia de muerte, porque yo cuando llegué también estaban llegando más pacientes. 3 llegaron y de los cuales 2 llegaron muertos. Like, you just have to take it seriously, and what I'm the most afraid of right now is that the second that the government and everybody makes the rules a little bit more loose from self-quarantining, that it explodes. ¡Wow! ¡Qué fuertes experiencias!
Y qué loco pensar que a muchas personas les pega de manera tan distinta, ¿no? Imagínate lo que ha de ser no probar ni poder oler comida durante un mes. Qué locura pensar que te puede dar, no te puedes enterar y puedes estarlo esparciendo y afectando a alguien a quien sí podría darle de una manera muy seria. Pues justamente por eso la enfermedad ha llegado a donde está y no solamente ha impactado a la salud, ya llegó al grado en que las economías de los países se están viendo afectadas. Exacto, todo está cerrado, de verdad. Todos los negociantes independientes, todos los trabajadores les estarán respetando sus contratos. En realidad, de manera concreta, ¿qué tanto estará afectando esta situación a nuestra economía? Todos los negocios deberán permanecer cerrados. Miles de trabajadores serán despedidos. Esta crisis está golpeando tutti. Más de 43.000 personas fueron despedidas. Las acciones en el mercado continúan cayendo. Se calculan más de 700.000 desempleos para el final de este mes. Right now, we have 10 million unemployed people, and I'm just scared where that's going to go next. I think the economic implications of this are going to reach everyone. Like everybody else, I've been affected economically. Financially, it's difficult because nobody keeps paying you when you're staying at home. It's really difficult to get money if you are in the informal sector of business. You cannot get any money from anywhere. Económicamente nos ha afectado a todos, a todo el país de España. La mayoría de los campos laborales en mi país están detenidos. Incluso están despidiendo o no les están pagando en tiempo y forma a casi todos los trabajadores. Realmente se viene algo muy negativo luego de esto. Economically, I'm in the same boat as everybody else. Work is either hard to find or it's just non-existent. Obviously, economically, it's very hard for us to survive, especially for the people, those who are working on a daily wages system. Regardless of your financial situation or social situation, we've all been affected. People who work very hard from 9 to 5 or whatever their hours are, who can no longer support their family, their friends, whoever they're supporting. Hay personas con emprendimientos propios que están viviendo con el dinero justo, que están usando sus ahorros para pasar por toda esta situación y que realmente quedarse en su casa les representa un sacrificio enorme y aún así lo están haciendo para cuidarse a ellos, para cuidar a sus familias, para cuidarnos a todos nosotros y a esas personas hay que agradecerles muchísimo. Business is really taking a knock at this point in time, and I think that it's going to apply the same to the rest of the economy. I think it's going to take quite some time for the economy to recover. And if you had to ask me which is more important, economy or the livelihood of the rest of the country and people in the world, I would definitely choose life over business. Business is something that you can rebuild. Ha afectado pues grandemente en el desarrollo del ciclo económico en general, no nada más dentro de las empresas, sino a nivel países. It's going to be a very interesting time for businesses. There'll be some companies that have to restart and start over. Ya no puedes salir a la tiendita, ya no puedes ir al bar, ya no puedes ir al restaurante, ya no puedes ir a comprar muebles, a comprarte ropa. Entonces, sí vino un impacto económico, sí está frenando las inversiones y sí está frenando en general la actividad económica. Absolutamente todos nos estamos viendo afectados económicamente porque nos estamos adaptando a algo que nunca nos habíamos enfrentado. Y nos vamos a afectar mucho más. ¿Crees que hay algún tipo de industria que se vea beneficiada por esto? Tal vez compañías que funcionan por internet. Anybody who does e-commerce will benefit tremendously. So many people have become accustomed to buy on the internet more if they were before, much more if they were buying more. I think has a ton of growth because most people are going to start buying them direct to consumer on subscription. It's going to lead to a lot of opportunity. Como a lo mejor no es necesario andar siempre en el transporte o en el auto particular para desplazarnos, cuando sí es necesario tener reuniones presenciales y cuando no. Behavior has changed. You know, there's all those statistics that, it takes 21 days for you to get used to something, a new behavior. Whether that's true or not, I know for a fact that these 2-3 months have changed behavior by consumers from a business standpoint forever. Canceling gym memberships, doing virtual training, digital subscription businesses for sure have exploded forever. So many things. Yeah, I mean, I think internet companies were going to win anyway, but this has sped it up by a half a decade. Y es que no nada más es nuestra economía, es nuestra vida en general. Esto está afectando y va a afectar a nuestra existencia
por muchísimo tiempo. El mundo ya cambió. Eso ha impactado de una manera fuerte nuestras realidades, al grado en que hasta nuestras prioridades son distintas. Hoy, mi salud y el bienestar de mi familia y compartir tiempo con ellos es número uno, sin duda. Mis prioridades antes eran el trabajo, salir con mis amigos, pero eso de un día para el otro, cambió. Ahora las prioridades son otras, son cuidarse lo máximo posible, no salir de nuestras casas para justamente cuidarse a uno, cuidar a los demás. I've always valued health and safety, but those two words weigh so much heavier now. Hoy mis prioridades definitivamente son mi familia. Pasar tiempo con ellos, recuperar el tiempo perdido. By sitting at home, we realize how important to be free. Now it looks like we lost our freedom. Right now, to be honestly, survival. I need to make sure I do my absolute best to keep the COVID-19 away from my loved ones and myself. Hoy en día creo que mi prioridad es cuidar a mis papás, porque ellos son parte del grupo de riesgo, porque son mayores de 60 años los dos. Aunque suene tonto, quizás jugar más con mis perros, tener esa energía de los animales que me es muy necesaria. Y definitivamente la prioridad número uno es la salud, la mía, la de los míos y la de los que no son míos, pero también. Get back and spend time with my family, because that's something that's so important. Spending time that's invaluable with people that you care about and your friends. And I mean, I know I can't wait till I can hug my grandma, hug my mom, hug, you know, the people I care about again. ¿Cuándo va a ser la próxima vez, Juanpa, que vamos a poder ir a un festival de música, vamos a poder ir al cine, abrazar a un extraño, darle la mano a un extraño? Si es que vamos a regresar en lo absoluto, o si vamos a tener una realidad que ya nunca va a ser lo que vivimos antes. Tú, ahorita, que nuestras vidas han cambiado muchísimo, ¿qué es lo que más extrañas? I think the thing that it makes me realize I took for granted the most is just how much I like seeing the people in my life. I really miss my job, my friends, my family time, my friends time, having fun. Es que, tío, ese momento de tomarte una caña con los colegas al sol, en una terracita. Comer con la gente que ama. Eso es lo que más extraño. Ir al teatro, ir al cine, ir a comer a un restaurante. Extraño mucho ir de fiesta. Algo que también extraño es la comida tan rica que hay en mi país. Ir de camping con mi familia. It's probably the human connection that we don't have anymore. You know, we're all told that we're not allowed to be around anyone. Took the idea that I could jump on a plane and go see my family at any given time for granted. Tener una interacción normal, humana. I mean, I think just literally getting into your car without having to wear a mask. Just the idea of walking dogs as well. We're not even allowed to go walk your dogs. I miss giving my friends hugs. I miss it a lot. It's those little kind of stupid, little idiosyncratic things that I'd have in my friendships with various people in my life. I feel like all of that's been kind of erased from my life in the last few weeks. None of that's been there. And I really miss that. I really miss people. Realmente lo que extraño es el contacto humano al que estábamos acostumbrados a tener, que así se desvaneció. Poder salir a una fiesta, estar bailando rodeado de muchísimos extraños, poder conocer a alguien nuevo y darle la mano. La libertad que teníamos, que de alguna manera la teníamos garantizada, y no. Qué bonito era lo que como sociedad habíamos construido, ¿no? Y qué bonito era ser tan libres. Mira, la situación que estamos viviendo definitivamente es única y nuestras realidades están cambiando, pero algo bueno tendrá que salir de todo esto. Para que se sintiera que este documental está abarcando una gran parte del planeta, no queríamos que se quedara en que personas nos contaran su lado de la historia, sino que también queríamos enseñar visualmente cómo se está viviendo, cómo se está viendo en distintos países. Los videógrafos creo que fueron la parte más compleja de este documental. Por motivos legales no podíamos utilizar tomas preexistentes de cualquier ciudad o país.
Es decir, todo el material del documental tenía que ser original. Esto fue posible gracias a los increíbles, muy talentosos videógrafos que logramos contactar alrededor del mundo. Así que a través de las redes de Luis y las mías hicimos una convocatoria mundial a ver qué tantas tomas de dron podíamos conseguir. Y de ahí cada videógrafo de diferentes partes del mundo grabó su ciudad sin salir de casa. Seleccionarlo fue una tarea complicada, no tanto porque no hubiera de dónde escoger, sino porque había demasiado de dónde escoger. Y aprovecho para darle las gracias a todos los videógrafos de todo el mundo por haber grabado, por haber hecho las tomas excelentes sin ningún tipo de dirección. De verdad, qué nivel de talento, y gracias porque sin ustedes este documental no hubiera sido el mismo. Gracias por ver el tercer episodio de esta miniserie documental. Pueden ir a ver ya el cuarto y último episodio, está apareciendo por aquí. Cuídense mucho.